Este fin de semana pasado ha terminado el regional de Birmingham. Bueno, empezó y terminó. Dura 2 días simplemente. Y bueno, pues nos ha dejado buenas sensaciones, hemos visto buenos mazos interesantes y pudimos ver en una final que a mí me gusta bastante, un mazo de Flareon, ¿no? Por Emma Hagen o Hagen, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, interesante, llegó a la final, no pudo vencer, ganó Ethan Wild con un mazo de Dragapult, pero oye, pues muy interesante. Aquí tenéis un poquito la clasificación de los últimos 15. Tenemos por ahí un español en el 10º. Y justamente en el 16 también otro. Oye, pues nada más, que los españoles vamos por allí ganando torneitos ahí a tope, ¿no? No está nada mal. ¿Qué tenemos que analizar? Un poquito de este regional, ¿no? Y un poquito de los que llevamos desde 2025, perdón, de 2026. Y lo que nos queda hasta la rotación, porque... Claro, ahí es el punto de inflexión, ¿no? En la rotación, que el último torneo antes de rotación, creo que puede ser el Sevilla, no sé si hay uno después. Pero bueno, es importante ir analizando porque creo que evidentemente se van a terminar de explotar muchos mazos que ya van a rotar completamente, como el de Garden War sin ir más lejos. Pero sí es verdad que creo que ya se van a ir viendo ciertas modificaciones y demás. Pero creo que mi lectura un poquito de este regional de Birmingham y también un poco con el de Toronto, que fue la semana justamente anterior, es un poco la situación ahora mismo del meta y un poquito lo que se nos viene, ¿no? Creo que es una cuestión a analizar y es un poquito lo que vamos a comentar hoy aquí y que me gustaría que después del vídeo dejarais vuestros comentarios, ver qué os parece un poquito y vuestra opinión sobre el tema. Así que quiero enseñaros, esta es la clasificación del regional de Birmingham, pero quiero ver ahora un poquito las estadísticas de estos últimos torneos y vamos a analizar ciertas cositas. Aquí en esta página podéis ver un poquito bueno, pues el ranking, por así decirlo, de los mazos más exitosos en cuanto al porcentaje y demás y los puntos que han obtenido, ¿no? Aquí podemos ver que los 4 primeros pues son Dragapult, Gholdengo, Charizard y Gardevoir, ¿vale? Seguidos de un poco de Griznal de Marnie, el Mega Absol y se cuela por ahí el Alakazam y justamente después el Mekakam, que aquí tengo que decir que yo esperaba un poquito más de Raging Ball, pero bueno, el noveno creo que no está nada mal. Y tenemos el 10º Greninja, cosa que me parece también muy interesante a destacar, que el 10º ahí entre Greninja me parece un mazo muy interesante. Aquí tiene un poco estos porcentajes en plan, una fali por... ¿qué nos quiere decir? Vale, os voy a enseñar justamente el anterior, ¿vale? Que fue el de Toronto, ¿vale? Para que analicéis un poquito y vamos a fijarnos en unas cositas, ¿vale? Mirad, aquí lo tenéis justamente. Y es que los 4 primeros cambió simplemente el orden de Dragapult por, bueno, Gholdengo tal. Los 4 primeros básicamente son los mismos, ¿vale? Esto no debería ser realmente un problema y yo no estoy diciendo en ningún momento ni pienso que realmente sea un problema, pero sí que es interesante. Yo sí que lo que quiero deciros que como análisis de esto es que son estos 4 mazos, creo que tampoco es, vamos a descubrir aquí American absoluto, pero sí creo que son, de vista por ejemplo, los que vayáis a ir próximamente a torneos, ya sean vuestras tiendas, ya sea por ejemplo en el especial de Sevilla. Pues creo que estos 4 mazos, sin ningún tipo de duda, son los que os van a asegurar mejores posiciones. Porque si nos vamos un poquito más atrás y nos vamos al de Stuttgart, tenemos que los 4 son literalmente los mismos, los primeros, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos una de las lecturas importantes, ¿no? Se ha confirmado un poquito con Birmingham que creo que hasta ya final de rotación estos 4 mazos, para sorpresa de nadie, van a ser un poco los que manejen un poquito la situación un poquito del meta y de los torneos. Y siempre entre los 4 van a salir generalmente más o menos los campeones. Es decir, estamos a final de enero, casi prácticamente febrero, y el de Stuttgart, estamos hablando que fue el 29 de noviembre. Llevamos ya varios meses donde no hay ningún tipo realmente de movimiento en el meta. Se ha estancado un poquito, eso no se extrañó para nada en el mundo de las cartas, porque creo que desde noviembre no ha salido prácticamente nada. Creo que lo último fue Fantasma Flame, ¿no? Pero no sé si en ese momento ya ha salido, creo que sí, no estoy muy seguro, me parece que sí. Ya yo ando un poquito raro con las fechas, pero la realidad es que se altera muy poco lo que viene siendo el top meta, ¿vale? Si nos vamos un poquito más para abajo, a los siguientes, vemos que aquí, por ejemplo, el quinto es el de Griznal, Mega Absol, Alakazam, Mega Kangaskhan y demás. Si nos vamos al de Toronto, que fue justamente el anterior, son más o menos los mismos, pero entra ahí el Zoroark, que también sorpresa que no ha aparecido en este de Birmingham, y el Ceruledge,
casi que también. Y si nos vamos a Sturgat, sí que sigue por ahí un Cerulege y Eno también el Megalopuri. Incluso tenemos un Terabox por ahí también aparece. Vale, ¿esto qué nos quiere decir, por así decirlo? Esto para mí nos quiere decir algo muy importante, y es que fuera parte de los 4 que gobiernan ahora mismo el meta y que son indiscutibles los mazos con más éxito del formato, luego tenemos abajo una lista de mazos que sin ningún tipo de problema pueden hacer muy buena competición, solo que digamos que están a un paso por debajo de los 4 grandes. De hecho, ves que hay un salto en los porcentajes del share, ¿no? E incluso en los puntos que consiguen. ¿Esto qué quiere decir? Esto para mucha gente, y los que seáis habituales conmigo pues las tiendas que nosotros en Dragón Rojo, que la tienda que allí siempre nos hacemos nosotros comunidad aquí en Cádiz, en San Fernando, y por muchos grupos y demás y tal, siempre estamos escuchando un poco esa cantinela de que no todo el mundo lo dice, de que como que Pokémon está muy estancado, por así decirlo, en ese meta donde es muy manejado por Dragapult, por Goldengo, por Charizard, que llevaba hace unos meses atrás, estaba totalmente desaparecido y ahora ha vuelto un poquito a la palestra, y Gardevoir, ¿no? Que justamente hace unos meses era indiscutible, super, hiper, mega vencedor, y ahora pues parece que ha bajado un poquito, o mejor dicho, se equilibra. Vale, que mucha gente se queja de que esto está muy cerrado a esos 4 mazos. Cierto es, entre comillas, que esos 4 mazos gobiernan el meta. También os digo una cosa, creo que en un juego de cartas de TCG, que haya 4 mazos que se repartan un poquito siempre el podio, no me parece tampoco tan locura. O sea, es decir, podría haber muchos más y sería quizás hasta más sano para el juego. Pues posiblemente podría haber más, podría ser quizás todo un poco más sano, pero creo que no está mal. Tenemos si tú quieres ir, por ejemplo, a ir a saco a por un torneo, a vencerlo, a ganar, tienes 4 posibilidades de mazos que te pueden dar la victoria sin ningún tipo de problema, porque creo que son 4 mazos que se combinan bien y que se pueden echar cara frente a uno a otro sin ningún tipo de problema, sin una predominancia de nadie. De hecho, podéis mirar, como he dicho, en Birmingham, en Toronto y en Stuttgart nunca son los 4 primeros, por así decirlo, los mazos con más éxito y demás. Vas notando entre ellos, cosa que no está mal. Pero sí es verdad que hay para mí una lectura bastante buena, que luego de esos 4 sí que entra ahí un gran batiburrillo de mazos, donde sí que hay muchas posibilidades de ir alternando e incluso obtener buenos resultados. Hemos visto que en Birmingham en Mahagan ha conseguido un segundo puesto con un Flareon. Que si miráis, por ejemplo, aquí en Birmingham, el Flareon aparece en la undécima posición, bueno, más o menos por ahí. En Stuttgart directamente ni aparece, y en Toronto también está por debajo. Es decir, que la realidad es que te puedes colar con un mazo en unas posiciones altas. Posiblemente a lo mejor en uno de estos torneos importantes y tochos te va a costar mucho más quizás llegar al top cut. Pero bueno, creo que el día 2 es bastante factible. No solo con los 4 mazos básicos, estos que dominan un poquito el meta, sino con mucha cantidad de otros. Entonces, creo que aquí un poquito mi lectura de estos últimos regionales, de estos últimos torneos, es que el meta creo que no está tan cerrado como nosotros pensamos. O como, bueno, yo nunca lo he pensado, pero sí es verdad que hay mucha gente que tiene esa típica cantinela de que el meta está muy cerrado siempre a estos 4 mazos. Es verdad, como siempre digo, los porcentajes y los números están ahí, y no podemos cerrar los ojos, ponernos una venda y decir que estos 4 mazos no gobiernan en absoluto el meta, y que posiblemente jugar un torneo con ellos te da unas probabilidades extras de quedar en posiciones altas y no ganar. Pero sí es verdad, como digo, que existen otros muchos mazos que están ahí, que funcionan muy bien y que sin duda pueden hacerle la 13-14 a cualquiera de estos mazos meta, y en un torneo grande conseguir un día 2, o si es un torneo de tienda, ya sea un challenge o un cup, puedes ganar sin ningún tipo de problema, y eso yo siempre he defendido, y creo que estos números también un poquito me avalan. Todo esto a qué nos lleva, a que realmente esto puede generar en el futuro, tras rotación, creo que yo quizás una futura problemática. Por ello que ahora mismo no está mal, tenemos 4 mazos ahí que gobiernan un poquito, que se manejan bastante bien, y luego tenemos abajo una gran lista de mazos muy importantes que entran muy dentro del meta y que se pueden jugar perfectamente. Y como digo, en Mahagen ahí con su Flareon, también me parece que quedó bastante altito, ¿no? En el top 8 puede ser, ¿no? Quizá ahora mismo no me acuerdo, un Mega Absol, Mega Cascan, ¿vale? Pero ¿qué ocurrirá tras la rotación, ¿vale? Y aquí es donde creo que viene un poquito el futuro problema que nos podemos encontrar los jugadores. De estos mazos que veis aquí, voy a poner por ejemplo, que ya tengo puesto, ¿no? El regional de Birmingham que tenéis aquí a mi ladito. De los 4 primeros, solo uno sobrevive.
realmente a la rotación y a todos estos cambios, y es Dragapult, y que realmente no se ve muy afectado por la rotación de cartas, ¿vale? Se nos va Gholdengo, se nos va Charizard, se nos va Gardevoir, se nos va, después de los que están abajo, Raging Ball también se va, y los demás poco más. Pero claro, del top, por así decirlo, del top alto queda Dragapult. ¿Esto qué nos quiere decir? De hecho, quiero enseñaros una cosita. Aquí tenéis el mazo, ¿vale? Del campeón, ¿vale? Del campeón de Ethan Wild. Con este mazo se ha coronado como campeón del regional de Birmingham. Si vemos bien, aquí hay muy poco que rote, ¿vale? Aquí este mazo va a sobrevivir bastante a la rotación. Tenemos aquí uno de los que se caen, que será Hawlucha, que es una pieza importante. Ojo, esta pieza es importante. Hawlucha parece que no, pero esos dos contadores en un momento muy clave de la partida, sobre todo cuando hay algunos básicos de 70, puede ser muy determinante y demás. Cuando tienes un boss order y le quieres meter 10 a un Latias, a un Fendipiti para hacerle luego un boss order y hacerle a 13-14 al de enfrente, son piezas muy importantes, ¿vale? Se va Hawlucha, se va Enigma y se va la Nidoball, ¿vale? Porque creo que de aquí ya el Counter Catcher, no sé si se va, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero bueno, se puede subir perfectamente sin eso y demás. Bueno, y por supuesto, la energía luminosa, ¿vale? Son unas piezas, es verdad que son muy importantes, aunque yo no siempre lo puedo sustituir por jueces y demás. Es verdad que la energía luminosa sí que no se puede sustituir por mucho, pero en este caso, pues yo creo que simplemente y cambiando las dos energías luminosas por una de fuego y una psíquica, y luego en el hueco de las iono gastar, por ejemplo, un hueco en meter, por ejemplo, un Denis, no sería una mala opción, ¿vale? También se va el Turo, perdón, que también me lo he saltado. Entonces, ¿se van piezas importantes? Sí. ¿Creo que este mazo va a caer de repente? Es aquí, creo, donde viene realmente la gran pregunta. Creo que tras el varapalo, un poquito que se va a llevar en general el meta y el juego con la rotación, creo que este mazo va a seguir estando ahí. Y eso no sé si me termina o no de convencer. ¿Por qué? Porque Dragapult lleva ya mucho tiempo, por así decirlo, no gobernando, pero sí coexistiendo en un top meta bastante variado y qué tal. Pero que ahora se va a quedar también de nuevo como solito. Y además que funciona muy bien. Es verdad que van a venir cartas que lo pueden contrarrestar un poco y demás, pero realmente ahora mismo en el meta te vas a meter cartas para Dragapult, en este caso a lo mejor contra cristalizados y demás, cuando sabes que quizás tampoco va a haber tanto, porque quizás va a haber mayor cantidad de otros. Es importante y me gustaría ver cómo avanza este meta, porque me parece muy curioso la situación de Dragapult en lo que se viene. Porque digo, yo no tengo ningún problema, o sea, a mí no me importa que este mazo sobreviva a la rotación, ni mucho menos. De hecho, me parece también interesante porque si en cada rotación directamente todo lo que viene siendo los mazos en ese momento van a tomar por culo, por llamarlo de una forma leve, y todo se recompone con mazos, se siente también un poco caótico, porque cada año, por así decirlo, tenemos que estar cambiando todos nuestros mazos, todo básicamente, y eso quizás es demasiado caótico para un ambiente competitivo. Entonces, que siga permaneciendo, por ejemplo, hay un mazo de Dragapult o quizás otros por ahí, pues no me parece realmente del todo mal. Pero sí es verdad que esto puede sentar un precedente de una situación donde sigamos viendo una dominancia de Dragapult y quizás a la larga la gente pues se empieza a cansar bastante de esta situación, y sí que el meta que hay tendría que renovarse un poquito. El mazo en sí no tiene culpa, ni los mismos jugadores. Creo que aquí Pokémon sí que tendría que regular un poquito. Y es verdad que, como digo, van a meter muchas cartas para trincarle a Dragapult y demás. Pero creo que las cartas antiteras se van a terminar de cargar, por así decirlo, mazos como Terabox o el de Eevee o de Flareon, por así decirlo, en vez de a Dragapult. O al menos eso es lo que yo la verdad es que pienso, sinceramente. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo esto, porque a mí me parece siempre todo el tema este del meta, del cómo evoluciona, de los mazos que se ponen tochos, me parecen siempre muy interesante. Pero claro, también es importante ver cómo avanza. Para mí Pokémon, a mí me encanta, porque cada rotación creo que muchas veces no nos esperamos los mazos que aparecen y la gente se inventa de historias que me parece espectacular, con muchas veces lo difícil que es predecir un poco, entre comillas, difícil entre comillas, predecir el meta y demás, y eso me parece muy bueno. Pero sí que tengo cierto, no vamos a decir miedo, pero sí que me fastidia un poco que ciertos mazos se queden tan tranquilos a pesar de la rotación y sigan para adelante y puedan seguir gobernando el meta sin ningún tipo de
problema, porque también otra pregunta que viene ahora aquí es la que me gustaría comprobar. ¿Pensáis que los mazos que vienen, que se van a quedar tras rotación, hay alguno tan fuerte, no tan fuerte realmente, sino tan sólido y tan equilibrado como Dragapult? Pues bueno, esto es un poco lo que os quería comentar, sin más, ¿no? Quería un poquito comentar el tema de Birmingham, me parece que ha sido un regional bastante interesante. Tenemos ahí, como digo, en la parte de arriba muchos caras conocidas. La verdad es que me sorprendió un poquito el cómo quedó Torrecles, porque creo que salió una de las partidas en stream, ¿no? Que lo vi con el mazo suyo de Megapsol y Mega Kangaskhan, que me pareció, la verdad, que bastante chulo y curioso, ¿no? Me pareció una jugada muy interesante donde pasó contadores con los Munkidori, utilizó una Noa para subir a uno de ellos, volverlo a bajar, poner los contadores con el estadio, ¿vale? Con las Risky Rings y ponerle ya directamente los 6 contadores a un Pokémon para matarlo al de enfrente. Me pareció una jugada muy buena. ¿Qué esperar de Torrecles? Madre mía, ¿qué esperar de ese tío? Pero bueno, al final quedó en un discreto para él, porque para cualquiera de nosotros quedar el 27, ¿no? Quedar el 27 de Birmingham es más que menos triunfar en la puta vida. Pero bueno, para él, para mí y lo que esperaba un poquito de él, quizás un poco discreto. Pero sí, me pareció muy interesante lo que planeaba. Y nada, por aquí, como digo, estoy viendo un poquito, os he hecho así un poquito el scroll para que veáis los mazos, hago un resumen bastante rápido, bastante Charizard, Dragapult, se coló arriba el Flareon y demás. Aquí sorpresitas, un Pidgeot Control, siempre por ahí, siempre aparece por arriba un Pidgeot Control muy interesante y se ve muy poco en stream, no sé si a Pokémon no le gusta mucho que aparezcan esos mazos, el Zoroark y demás, pero bueno, básicamente un poquito de lo de siempre. Así que bueno, gente, me gustaría escuchar un poquito en los comentarios vuestra opinión sobre pues todo esto, ¿no? Sobre traspasados 2 regionales directos, por así decirlo, muy seguidos y esperar ya hasta a mitad de febrero para el siguiente, que me parece que es el Internacional de Londres. Me gustaría ver un poquito qué opináis sobre este tema, como si pensáis que ahora mismo el meta, aunque le queda muy poquito tiempo, está demasiado cerrado, está bien como está, lo veis abierto porque aunque hay 4 mazos muy predominantes, hay muchos otros que sí que están bastante bien, os gustaría cambiarlo todo, qué pensáis tras rotación, si va a haber un mazo, si Dragapult se va a quedar ahí y si va a haber un mazo que está a la altura o mejor. Todo lo que opinéis sobre este tema y sobre un poquito lo que ha aparecido en el regional de Birmingham, me gustaría verlo en los comentarios. Así que poco más. Dale un buen me gustazo ahí, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho ya. Y nada, poco más, espero que os mole el vídeo y seguimos aquí. Casi tendréis vídeo a menudo, así que estad atentos también a las redes sociales que en breve subiré. Y nos vemos en el siguiente.